Eduardo Manos Tijeras es una película estadounidense del 1990 dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp como un hombre artificial con tijeras por manos. La película es una mezcla de elementos de fantasía, romance y terror y explora temas como el aislamiento, la aceptación y la lucha por encajar en la sociedad. Uno de los aspectos más llamativos de la película es su estilo visual, único e imaginativo. La película está ambientada en un barrio suburbano que es de colores brillantes y alegre, pero también es ligeramente surrealista y misterioso. El personaje de Edward, con sus tijeras por manos y su aspecto pálido y demacrado, es una creación particularmente memorable y llamativa. Los temas del aislamiento y la lucha por encajar en la película también están bien desarrollados y son estimulantes. Edward es un extraño que es rechazado por la sociedad debido a su apariencia inusual. Está solo y aislado, pero finalmente encuentra un grupo de personas que lo aceptan por lo que es. La película también explora la idea de que las apariencias pueden ser engañosas y que las personas no deben ser juzgadas únicamente por su imagen estética. Uno de los momentos más conmovedores de la película es cuando Edward se ve obligado a abandonar el vecindario suburbano y regresar a su casa abandonada en la colina. El personaje evidentemente está devastado por este giro de los acontecimientos y pone en relieve las trágicas consecuencias del rechazo de la sociedad a los que son diferentes. El personaje de Kim, interpretado por Winona Ryder, el interés amoroso de Edward, también es un personaje interesante y complejo. Inicialmente se siente atraída por Edward debido a su singularidad, pero también lucha con las dificultades de estar con alguien que es tan diferente de ella y de las personas que la rodean. La película también explora el tema del poder de la imaginación y la creatividad. Edward es un talentoso artista y escultor, y sus esculturas hechas de hielo y arbustos son algunos de los momentos más bellos e imaginativos de la película. Otro tema importante en la película es la idea del precio de la conformidad. Los residentes del vecindario suburbano están felices y contentos con sus vidas, pero también son tremendamente superficiales. Están más interesados en mantener su imagen perfecta que en ser abiertos y aceptar a aquellos que son diferentes. La película también toca el tema de los peligros de dejar que el miedo y el prejuicio dicten nuestras acciones. Los residentes del vecindario inicialmente tienen miedo a Edward debido a su apariencia, lo rechazan sin conocerlo. Este miedo y este prejuicio finalmente conduce a consecuencias trágicas. Actualmente la película tiene un 7,10 sobre 10 en IMDb, un 52% en el tomatómetro y un 62% en el Audience Score de Rotten Tomatoes y un 6,3 sobre 10 en Film Affinity. Sin más dilación, nos lanzamos a analizar la película. Vamos al lío. La primera secuencia de la película presenta en forma de fábula la historia que vamos a vivir. Este primer texto viene ilustrado con un gran plano aéreo sobre una maqueta de la ciudad y hace referencia a Edward con influencias bastante claras, como el Frankenstein de Mary Shelley. Cuando llegamos a la morada de Edward, se produce un cambio de plano por disolución que conecta con lo que nuestro protagonista ve desde el interior del castillo. Toda esta primera parte sirve como introducción y funciona como un bloque muy sólido gracias a la música y a la conexión entre planos mediante fundidos y cortes por composición. Los exteriores del pueblo, en contraste con la mansión, son muy coloridos. Burton se esfuerza en mostrar la versatilidad de la paleta de colores para el futuro contraste cromático que veremos a lo largo de toda la película. En esta segunda sección también se ilustra el día a día de Peg, una de las protagonistas principales, mientras que conocemos a otras mujeres de la comunidad y sus costumbres. Cuando Peg decide visitar la mansión de Edward es cuando vemos más claramente el contraste de los colores entre ambas zonas de la ciudad. Burton utiliza de una forma muy inteligente la música y los planos contrapicados para realzar la grandilocuencia de la mansión y el reto que supone acceder a su interior. El jardín interior de la mansión contrasta con lo que se ve desde el exterior del recinto. Las figuras talladas en los arbustos y el cambio de música ilustran estas dos caras del mismo prisma como metáfora de la fachada exterior y el mundo interior de Edward. Una de las mayores influencias de Burton en este film y en gran parte de su filmografía es el expresionismo alemán. En este momento lo vemos de una forma muy evidente con los decorados, las sombras, las líneas abruptas o los encuadres del interior de la mansión. El primer encuentro de nuestros protagonistas lo vemos cuando llevamos unos 15 minutos de película. Edward se acerca a Peg desde las sombras, desde un rincón, como un animal asustado. Aunque al principio Peg tiene cierto miedo, siente fascinación por la vida de Edward y consigue empatizar
con él. Así es como Peck acepta y defiende al inadaptado, sacándolo de la oscuridad para llevarlo a un nuevo mundo impregnado de colores y de luz. Cuando estos dos personajes llegan a casa de Peck, vemos cómo la cámara se acerca al rostro de Edward. Así se ilustra su felicidad y sorpresa hacia lo que para nosotros es cotidiano y natural. Es en este momento cuando se desarrolla la fascinación de Edward por Kim, la hija de Peck, ya que ve su imagen en una fotografía. La imposibilidad para hacer nada en un mundo que no está preparado para Edward es uno de los temas principales de la película. A Edward el mundo se le queda muy grande, y este supone el clima perfecto para que Barton desarrolle la parte más cómica de la película, muy en la tónica de las comedias más clásicas en la onda de Buster Keaton o de Charles Chaplin. Tim Burton, como buen inadaptado que es, no se olvida de señalar con el dedo las miserias de la sociedad americana. Con estos dos planos, que no aparecen de forma simultánea en el montaje final, se establece un diálogo interesante que pone en evidencia la sociedad familiar establecida en los 50 en Norteamérica. Las peponas y marujas, vestidas con ropajes coloridos, no son más que unas desgraciadas con vidas grises hasta que llegan los hombres a las casas, que aportan ese toque de color pastel falso y artificial. Cuando llevamos casi media hora de película se ilustra lo que en principio sería la descubierta de la sociedad de un talento por parte de Edward, un talento a explotar. Y digo en principio porque como la conquista de América por parte de los españoles, el talento de Edward siempre había estado ahí, en el interior de la mansión. El problema es que nadie ha querido entrar a contemplarlo. El miedo a lo desconocido y la aparente perversión de la naturaleza y la normalidad viene ilustrada por la vecina cristiana y temerosa que sataniza la figura de Edward. Aquí Barton desarrolla esta mini escena de una forma sencilla, pero la subraya con la música, ya que más adelante será de mucha importancia. La máquina abrelatas traslada a Edward mediante zooms, música y disoluciones a su pasado con el inventor, momento en el que se potencia al máximo la dirección artística de la obra. La banda sonora determina la parte robótica de Edward, con música rítmica, y la parte más humana de Edward, con coros y voces melódicas. Las mujeres del barrio, aburridas con una vida gris y plana, sienten fascinación por Edward al ser algo desconocido y curioso. La llegada de Kim y el primer contacto con Edward es sin duda uno de los momentos más cómicos de la película. Barton construye la escena prácticamente sin palabras y vemos como Edward está completamente sobrepasado con la situación, mientras que Kim está histérica por encontrarse a alguien de este calibre en su habitación. Cuando llevamos unos 45 minutos de metraje nos encontramos con una escena necesaria para generar el conflicto entre los jóvenes y Edward. Con pocos planos se sintetizan varias cosas: que Edward tiene a Kim como referencia en la casa, que al novio de Kim no le gusta Edward y que a los jóvenes no les fascina el arte con los arbustos que hace Edward. Esta escena, junto con la de la fanática religiosa, empiezan a formar el muro de contención que la comunidad está teniendo contra Edward, que por el momento cae bien a todo el mundo ya que a todos les es útil para algo. Cuando nos encontramos con la nueva aplicación del talento de Edward en los perros, vemos la importancia del fuera de campo para presenciar la magia. De entrada vemos un plano general o detalle de los animales y posteriormente de las mujeres, pero todo sucede fuera de campo con un plano contrapicado. Barton construye e ilustra la escena de la tristeza de Edward al descubrir el noviazgo de Kim con varios recursos interesantes. La música va perdiendo intensidad, volviéndose algo más minimal, y visualmente contamos con un primerísimo primer plano de Edward que se complementa con un gran plano general de Kim con su novio. La escala de planos marca esta distancia física y visual entre ambos personajes, que visual y metafóricamente no están en el mismo mundo. Además se cierra el encuentro de ambos con el plano desde el interior de la furgoneta, cambiando el foco entre ambos personajes y empequeñeciendo a Edward en el exterior de la furgoneta. Cuando llevamos casi una hora de película volvemos a contemplar una nueva aplicación de las habilidades de Edward: abrir puertas. Esta escena es muy rápida y sencilla, pero también será clave para el desarrollo de la película. En la escena de la televisión nos encontramos con algunas de las preguntas que nos podríamos hacer como público, y Edward expresa su deseo de ser una persona normal, con todos los matices que esta afirmación implica. La singularidad y la particularidad de su físico, junto con sus habilidades y su personalidad, hacen que Edward sea una rara avis en el ecosistema que nos presenta la película, pero sin duda Tim Burton no lo plantea como un mono de
feria o como un freak del circo de los horrores. Al contrario, el director busca humanizar a aquellos que son repudiados por la sociedad por no seguir los cánones socialmente establecidos, como se subraya un poco más adelante con la escena del banco. El conflicto de la peluquería es lo que hace que se giren las tornas y se desarrolle el conflicto principal de la película. Nuestro protagonista solo piensa en Peck para que ésta forme parte de la peluquería, y su inocencia hace que no vea las intenciones de Joyce, que es una de las personas que ha estado persiguiendo a Edward a lo largo de la película para tener un encuentro sexual con él. Barton realiza el corte a negro de la parte trasera de la tienda para hacer una transición bastante moderna que ilustra la confusión y el miedo que tiene nuestro personaje. La música, con una especie de sintetizador estilo drone muy bajo, mantiene la tensión para que Joyce se cargue de ira al sentirse rechazada por Edward. Aquí, a la hora de película, tenemos el punto de giro. La escena anterior se complementa con la secuencia de Kim y su novio Jim, que quiere usar las habilidades de Edward para robar a su propia familia para tener un futuro con Kim. Evidentemente, en la siguiente secuencia vemos como todo sale mal y Edward se queda atrapado en el interior de la casa. Aunque Jim dice que parece que su padre ha puesto una segunda alarma con la que no contaba, se puede llegar a interpretar que todo era una trampa para que Jim sacara a Edward de la ecuación. La escena de Joyce junto con la del robo fomentan el conflicto con la comunidad, y las declaraciones de la vecina ultracatólica condenan a Edward al escarnio público y a la presión de los medios. El encuentro con Kim en la casa mediante planos cortos dan una sensación de intimidad bastante importante entre los personajes. Vemos como Kim toma conciencia de la jugarreta que le ha hecho a Edward sin querer, y también contemplamos el primer momento de rabia emocional de Edward cuando Jim llega a la casa. Volvemos a encontrarnos con la misma transición en corte a negro de la parte trasera de la tienda para visualizar el incremento de la frustración y la rabia por parte de Edward, momento que se complementa con la música y el diseño de sonido. En este momento de la película, cuando Kim ya ha externalizado en varias ocasiones que siente fascinación por Edward, este trae la magia de la nieve a un pueblo sin nieve. Barton muestra con un plano circular de seguimiento esta escena, que tiene un tono muy de fábula. Mientras tanto, Edward canaliza todos sus problemas en la escultura hasta el accidente, cuando corta a Kim en la mano sin querer ante la presencia de Jim. La escena anterior hace que Edward rechace todo lo que la sociedad le ha dado, destroza sus vestimentas, vuelve a su estado original y destruye sus obras. Parece que ya no hay vuelta atrás. Cuando todo el pueblo se le pone en contra y tras la escena más íntima que tiene con Kim, Barton nos lanza el flashback de la creación de las manos mediante un fundido. Este flashback narra lo incompleto que está Edward y lo completo que está con Kim en el presente de la historia. La muerte de su inventor y las mismas manos rotas sirven como metáfora de un sueño roto, el sueño de ser un Frankenstein completo y normal. La venganza de Jim, el novio de Kim, y el accidente de Kevin, el niño que es casi atropellado por la furgoneta, desembocan en la pelea con Jim. Edward no es aceptado por la sociedad y sus diferencias comportan que tenga que huir de nuevo a la mansión, como si de un gueto se tratase. La huida de Edward hace que Kim entre en su mundo, descubriendo cómo es realmente Edward y su mundo interior. La presencia de Jim comporta una pelea entre ambos, en la que Jim tiene las de ganar y Kim defiende a Edward, que finalmente mata a Jim con sus propias manos. Barton filma este momento de una forma sencilla pero dando mucha importancia a las angulaciones de la cámara. La llegada del pueblo, que podría derivar en una especie de caza de brujas, precede a la escena más romántica de la película, cuando mediante primeros planos, Edward se despide de Kim y ella lo besa y le confiesa que lo ama. Ed se queda solo en la escena, atrapado en el marco de esta ventana rota que simboliza su futuro solitario, en un plano tremendamente expresionista. Kim salva a Edward de la carnicería afirmando que ha muerto en el fragor de la batalla, y el pueblo, satisfecho con la muerte del monstruo y compungido por la muerte de Jim, vuelve a sus casas. El final del cuento, en el tercer desenlace del tercer acto, desvela que Kim es la narradora y que Edward esculpe lo bonito de sus recuerdos en la soledad de su mansión. La magia de la nieve simboliza el amor que Edward siente por Kim y la conexión tan emocional que tienen ambos personajes a pesar de la distancia física y social. En este tramo final, Barton opta por disparar a tope la música, que es una maravilla, y usa mucho las disoluciones para conectar la realidad de Kim con la de Edward. Y hasta aquí mi análisis de Eduardo Manos Tijeras o Edward Scissorhands, una de las películas más singulares y originales de la filmografía de Tim Burton y una de las películas más importantes de la carrera de Johnny Depp. Muchas gracias a todos, recordad soltadme un buen like para que el canal pueda seguir creciendo y compartid este vídeo con todos los fans del maravilloso cine de Tim Burton. Un saludo y nos vemos en la siguiente.